Con honores de Estado, 4 horas de diálogo y la toma de medidas para la banda, empezó la transición entre los gobiernos de Daniel Noboa y Guillermo Lasso. El presidente electo Daniel Noboa pide ser recibido por el Consejo de Seguridad para conocer información sobre el crimen organizado. El embajador de los Estados Unidos asegura que el voto del domingo fue un sí a la democracia y un fuerte no a los narcos y narcoterroristas. El correísmo y la CONAIE pierden influencia en provincias de la Sierra, que ahora apoyan a Daniel Noboa. Por aire, mar y tierra, 150 militares con helicópteros y francotiradores ejecutan un operativo contra el tráfico de combustible y narcos en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Un bombardeo causa más de 500 muertos en un hospital de Gaza. Hamas atribuye la masacre a Israel y el ejército israelí afirma que el misil fue lanzado por la Yihad Islámica. Ecuador enfrenta a esta hora a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado de Quito con estadio lleno. Bienvenidos amigos a Televistazo Estelar este martes 17 de octubre. Comenzamos con la agenda que cumplió hoy el presidente electo Daniel Noboa Sin en Quito. Presidencia. La transición empieza. Comenzó el proceso de transición de gobierno con la primera reunión entre el presidente saliente Guillermo Lasso y el electo Daniel Noboa. Uno de los rostros que acompañó a Noboa fue el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Fabiola Santana informa los pormenores. El presidente electo Daniel Noboa ingresó al Palacio de Carondelet con honores de los granaderos de Tarqui. Al final del pasillo lo recibió el jefe de seguridad del Palacio de Carondelet. Noboa hizo una pausa para saludar a sus partidarios congregados en la Plaza de la Independencia. Primero tuvo una reunión privada con el presidente Guillermo Lasso. Luego pasaron al salón de gabinete donde los equipos de trabajo de ambos se encontraron en la primera reunión de transición. Al lado del presidente electo se sentó el ex vicepresidente Alberto Dajic. Además, Iván Carmignani, posible secretario de Comunicación, Gabriela Sommerfeld, quien sería designada canciller, y Valentina Centeno, asambleísta electa. Del lado de Lasso estaban los ministros de Gobierno, Economía, el canciller y secretario de la Administración Pública. Es importante para la democracia ecuatoriana iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada, una transición donde del lado nuestro te vamos a proveer de toda la información necesaria para que tu equipo también pueda tomar control de sus áreas en el menor tiempo posible. Nosotros estamos aquí, primero, pues, aceptando su invitación y en un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia. Debemos de ser un ejemplo a nivel mundial. Y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real. Según un comunicado, Noboa pidió que se convoque al Consejo de Seguridad para que bajo juramento las autoridades de inteligencia, policía y Fuerzas Armadas entreguen información al nuevo gobierno sobre la situación del país. La reunión podría darse la próxima semana. También solicitó un informe económico de cara al fenómeno del Niño. Durante su presencia en Carondelet, la costurera del Palacio, Rosa Muñoz, le tomó las medidas para la elaboración de su banda presidencial. Luego de 4 horas y media, el mandatario electo se retiró. Primero se despidió de los simpatizantes que esperaban en medio de una intensa lluvia. Fue abordado por la prensa, pero evitó dar declaraciones. Sí se pronunció su futuro secretario de Comunicación. Hoy día comenzó el nuevo Ecuador. De aquí venimos todos los días aquí en adelante sin parar. De esta manera inició el proceso de transición del nuevo gobierno. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, también se refirió al presidente electo en un acto en el que presentó el plan de recompensas para combatir al crimen transnacional.
Se dispuso la línea telefónica gratuita 131. Hasta ahora solo 3 países de la región habían sido incluidos en ese programa. El embajador explica más detalles del plan. El embajador de los Estados Unidos resaltó el proceso electoral de este domingo durante el evento de presentación del plan de recompensas. Michael Fitzpatrick dijo que las elecciones le llenaron de fe y esperanza de que Ecuador está en busca de un país mejor. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue un señal claro y contundente. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Agregó que su gobierno seguirá cooperando con el país en su lucha contra el crimen organizado, por lo que desde hoy es el 4º país de América en contar con el plan de recompensas financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Colombia, Perú y Panamá contaban con esa cooperación que hasta ahora ha tenido resultados efectivos contra el crimen transnacional. Explicó que este es un plan amplio que busca resolver diversos casos delictivos de manera permanente. Porque ahora vemos a narcos en Ecuador alzados en armas contra el pueblo civil y cada vez más contra el mismo Estado, en formas que lamentablemente eran demasiado familiares en Colombia y Perú en décadas pasadas. Aclaró que este programa es adicional al que se desarrolla actualmente para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, por el que los Estados Unidos ofrece una recompensa de $6 millones. Este programa de recompensas hoy no reemplaza nuestra oferta en el caso Villavicencio. No importa cuánta información los investigadores ecuatorianos ya hayan recibido de cuántos miembros del pueblo, siempre buscan más información verificable y de aún más fuentes de información. Ningún detalle es demasiado pequeño para que las conclusiones a las que llegue la causa penal sean aún más claras e innegables. La línea gratuita dispuesta para el plan de recompensas Juntos por la Seguridad es la 131, en la cual se podrá dar información que posteriormente será analizada a cambio de sumas de dinero. El monto del financiamiento se maneja de forma reservada. El gobierno de Daniel Noboa tiene el reto de conseguir un acuerdo en el legislativo que garantice la ejecución de su plan. Francisco Garcés cuenta que deberá escoger entre 2 tendencias políticas contrapuestas. La pugna instaurada en el legislativo entre los 52 legisladores del correísmo y el bloque de Construye con 29 representantes marcará también la relación con el gobierno de Daniel Noboa, quien tendrá que escoger con cuál de esas 2 organizaciones emprender diálogos en busca de gobernabilidad. El bloque de gobierno llega a la Asamblea con 14 representantes y contaría con un número igual a su favor en el Partido Social Cristiano, pero sin posibilidad de hacer mayoría con movimientos locales, deberá negociar con las organizaciones con más peso político. Los asambleístas de Construye dicen que serán de oposición, aunque viabilizarán la gobernabilidad que requiere Noboa, pero bajo la condición de no ceder a las exigencias del correísmo. Por eso piden decisiones del electo presidente. Si él desea hacer traicionando a sus votantes naturales y lo hace con aquellos que ya han manejado mecanismos de conspiración, nosotros estaremos en la otra orilla. Esa organización espera emprender diálogos con Noboa para viabilizar una agenda que como ejes principales tenga la seguridad y a la estabilidad económica. En la Revolución Ciudadana, también de oposición a Noboa, el criterio es similar. No estarán con el gobierno si el acuerdo pasa por el diálogo con Construye. Eso se verá en la primera sesión de la Asamblea cuando se defina para dónde irán los votos del gobierno y sus aliados naturales, el momento que se deba definir si Carrillo podrá o no ocupar su curul. Cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de posición que se tome, mi criterio es que debe ser no solo pública, sino sobre la mesa. No obstante, en la Revolución Ciudadana también existe el ofrecimiento hecho por la ex candidata presidencial Luisa González de apoyar las iniciativas legislativas en el orden de la recuperación de la seguridad ciudadana y de estabilidad económica. En esta disyuntiva será Noboa quien en las próximas horas establezca diálogos con los diferentes sectores legislativos para definir cómo encarar las exigencias de los 2 bloques más grandes de la Asamblea Nacional.
Y precisamente ya iniciaron los diálogos en busca de la gobernabilidad entre fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Se busca establecer una agenda legislativa y determinar la hoja de ruta que seguirá el nuevo Parlamento. Luisa María Heredia con el informe. Jonathan Parra, asambleísta del Bloque Acción Democrática Nacional, confirma que ya empezaron los diálogos con los partidos y movimientos que actuarán en el nuevo legislativo. Los acercamientos han empezado a concretarse con las bancadas más pequeñas, siguiendo una estrategia: abordar primero los temas en los que todos están de acuerdo, como el combate a la inseguridad. Así buscan llegar a consensos que, aunque parezcan mínimos, permitirán actuar con agilidad. Por ejemplo, debemos darle paso al segundo debate por el tema de la reforma del rol de las Fuerzas Armadas en el debate de la seguridad interna del país, que fue aprobado por la Corte Constitucional. En eso, ¿quién se puede oponer? Ese es, de hecho, el primer punto que proponen para la agenda legislativa. A la segunda sesión, el primer punto del orden del día debe ser poner en agenda el tema de la seguridad. Hay otras propuestas de reformas al COI, por ejemplo, en el sistema judicial. Para el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, en la hoja de ruta se debe incluir 3 tipos de temas: los coyunturales, como la crisis de seguridad; los estructurales, como la lucha contra la corrupción; y los de emergencia, como el fenómeno del Niño. También basado en justamente el plan de gobierno, que de eso le compete a la Asamblea Nacional. Las diferencias, dice Kronfle, que hay que separarlas y dejarlas incluso para el momento mismo de la votación. Voy a poner un ejemplo. Si en materia de seguridad estamos de acuerdo en el 80%, votemos por el 80%, y el 20%, bueno, que se traten de buscar los votos y que se gane o que se pierda en democracia. Aunque ADN, previo a la instalación del Pleno, quiere convocar a una mesa de trabajo en la que participen todas las bancadas, precisamente para zanjar diferencias. El gobierno entregó equipamiento a la Policía Nacional. Según las autoridades, esta es la primera de 3 entregas que serán durante el último trimestre. Carla Delgado con el tema. Este martes el gobierno entregó equipos de protección balística y vehículos a la policía. Son 1.100 chalecos antibala, 5.000 cascos y 232 vehículos. En el evento al que asistió el presidente de la República, la cúpula policial y ministros de Estado se especificó que esta será la primera de 3 entregas que se hará a la institución. La segunda entrega serán 352 patrulleros y esperamos terminar una tercera por 400 patrulleros más. De los 51.870 chalecos de protección balística adquiridos a los Estados Unidos, hoy entregamos 1.100 para los grupos tácticos. Aseguró que a la par en los próximos meses se inaugurarán 100 unidades de policía comunitaria, como parte de la nueva estrategia que busca resolver los problemas más urgentes de seguridad en los barrios. Así como también pistolas, fusiles, subfusiles y fusiles de precisión. Esto permitirá asegurar que los ecuatorianos vivan en un entorno seguro y pacífico, donde la democracia y la gobernanza política florezcan, respaldados por una fuerza policial equipada con tecnología de punta y recursos especializados contra la delincuencia organizada. Explicaron que los chalecos tienen certificación de que han sido... Israel, guerra al terrorismo. El bombardeo contra un hospital en Gaza se ha convertido en la peor masacre de todos los enfrentamientos históricos entre Israel y milicianos del grupo Hamas. La cifra de muertos podría llegar a 500. Israel niega ser el autor del ataque y culpa a la Yihad Islámica, un grupo extremista alineado con Hamas. La imagen muestra el instante en que un misil cae provocando una gran explosión. El punto del impacto fue el hospital Al-Ali en la ciudad de Gaza. El sitio también funcionaba como refugio, pues no debía ser un objetivo en medio de esta guerra, pero se ha convertido en el escenario de una tragedia. Y así la cifra de víctimas ha ido aumentando según diferentes reportes. Primero que 200, después 300 y ahora 500 o más. Los cuerpos están dispersos tanto en el interior como en el exterior del edificio, donde había una concurrencia masiva de pacientes y familiares. Enseguida el lugar se llenó con más gente, civiles que llegaron para ayudar a sobrevivientes y equipos de rescate que dieron primeros auxilios en el sitio. Y luego el traslado de centenares de heridos a otros hospitales.
En Gaza culpan a Israel por este ataque. Israel, en cambio, dice que no tiene hospitales entre sus flancos y más bien apunta a un ataque perpetrado por la Yihad Islámica Palestina, un grupo extremista aliado de Hamas que también busca la destrucción del Estado de Israel. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel señala que los datos de inteligencia que tienen sugieren que se trató de un lanzamiento fallido desde el territorio palestino, pero que se manipulan los hechos para ejercer presión sobre Israel. La situación se agrava con el paso de las horas y lo ocurrido esta noche complica el panorama de la guerra de Israel contra Hamas, mientras que en el terreno la situación de los hospitales se vuelve insostenible. Están saturados y a punto de quedarse sin suministros por el bloqueo que se mantiene y las pocas posibilidades por ahora del ingreso de ayuda humanitaria. Y el bombardeo al hospital árabe en Gaza desató una ola de rechazo internacional. El presidente de Turquía dijo que está desprovisto de los valores humanos más básicos, mientras que Emiratos Árabes solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A la par han estallado protestas pro-palestinas en varias ciudades. Los primeros en reaccionar al bombardeo fueron los palestinos. Cientos salieron a las calles en su territorio en Cisjordania para protestar contra Israel. La manifestación rápidamente se tornó violenta y hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden. Una situación similar ocurrió en Jerusalén del Este. Disparos, incendios y marchas se registraron durante la noche. El rechazo se extendió a otros países musulmanes como Jordania, Túnez, Líbano y Turquía. En este último, el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que atacar un hospital donde hay mujeres, niños y civiles inocentes es un ejemplo de los ataques desprovistos de valores humanos básicos e instó a la comunidad internacional a tomar medidas para detener la brutalidad en Gaza. El ataque al hospital también trastoca las mediaciones, pues el presidente palestino Mahmoud Abbas suspendió una reunión prevista con el mandatario estadounidense Joe Biden, quien viajará mañana a Israel y Jordania para hablar de la guerra. Mientras tanto, extremistas de Hamas y Hezbollah prometen una nueva arremetida contra Israel, al que responsabilizan del bombardeo. El grupo Hamas dijo que tiene en su poder a 250 rehenes, a quienes pretende liberar a cambio de 6.000 prisioneros palestinos en manos de Israel. Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen preparándose para una incursión y se niegan a negociar con los terroristas. El grupo Hamas publicó un video de una rehén israelí de 21 años con una lesión en el brazo. La joven, identificada como Mia Hashem, de ascendencia francesa, dijo que la habían sacado de Sderot, cerca de la frontera con Gaza, mientras disfrutaba de un festival de música, donde fueron asesinadas más de 260 personas. Estoy en Gaza, me operaron, la intervención duró 3 horas, todo está bien y solo les pido que me devuelvan a mi casa lo antes posible, que me devuelvan con mi familia lo más pronto posible. Las fuerzas de defensa de Israel, tras revisar las imágenes, dicen que los terroristas pretenden usarlas para presentarse como humanos después de haber asesinado a 1.400 personas el sábado 7 de octubre. Este portavoz de Hamas dijo que tienen entre 200 y 250 rehenes, de los cuales 22 han muerto por bombardeos de Israel sobre Gaza. A los sobrevivientes pretenden liberarlos a cambio de 6.000 prisioneros palestinos en manos de Israel. Pero en los planes de ese país está emprender una operación de rescate y no una negociación. Entre los secuestrados por Hamas hay ciudadanos británicos, filipinos, nepalíes, mexicanos, canadienses, argentinos, entre otros. En París, 150 activistas judíos cubrieron las paredes de universidades, bloques de apartamentos e instituciones públicas, con carteles que mostraban fotografías de algunos de los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. Vamos ahora a revisar
los resultados del Consejo Nacional Electoral nuevamente con el 100%, ya casi el 100% escrutado en las distintas delegaciones provinciales de esta institución, el máximo organismo electoral del país. Se mantiene lo que ya conocíamos, Daniel Noboa con el 51.84%, lo que representan 5.243.000 votos, mientras que Luisa González ha quedado en segundo lugar en este balotaje con el 48.16%, que significan 4.872.321 votos. Reiteramos, son los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, escrutado ya el 99.57%. Se espera que en las próximas horas ya sea escrutado el 100% de las papeletas en estas elecciones de segunda vuelta. La vicealcaldesa de Durán renuncia, otra baja de la violencia en el cantón de Guayas. Además, 425.000 extranjeros viven en Ecuador. ¿Qué nacionalidades tienen? Por presuntas amenazas renuncia la vicealcaldesa de Durán, Kelly López. Lo confirmó el titular de ese municipio, Luis Chonillo, en redes sociales. No es la primera baja en esa institución por grupos narcocriminales. Una nueva salida se registra en el municipio de Durán. Esta vez se trata de la vicealcaldesa Kelly López, quien renunció a su cargo por presuntas amenazas. El alcalde Luis Chonillo confirmó esta baja en su cuenta X y dijo: hemos recibido un documento por parte de la vicealcaldesa Kelly López, con quien mantengo contacto. Estamos respetando el debido proceso y no es una renuncia oficial hasta que sea puesta en conocimiento del Consejo Cantonal. En un comunicado, la bancada de la Revolución Ciudadana, partido al cual pertenece la exfuncionaria, dijo que la salida de Kelly López fue a consecuencia de amenazas y amedrentamientos en su contra. También el pasado 12 de octubre se dio a conocer la renuncia de la concejal Nelly Valencia, también de la lista 5. Hasta el momento en el municipio de Durán, al menos una decena de empleados han dejado sus cargos por intimidaciones y amenazas. Los casos fueron denunciados ante la Fiscalía. Mientras tanto, este organismo aún investiga quiénes están detrás de los asesinatos de los funcionarios Miguel Santos, quien fue director de ordenamiento territorial en Durán, y el concejal Bolívar Vera. También el pasado 26 de septiembre se registró un atentado en contra de la gerente de registro de la propiedad. Otra investigación pendiente es el atentado que sufrió el alcalde Luis Chonillo, quien desde el pasado 15 de mayo labora con resguardo privado, chaleco antibalas. Cumple sus funciones la mayor parte del tiempo vía telemática y ahora con medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante riesgo que sufre él y su familia. Miles de extranjeros convirtieron a Ecuador en su hogar. La población venezolana es la mayoría, como lo informa Diego Puente en el siguiente reportaje. El 2.5% de la población ecuatoriana está conformada por extranjeros. Son 425.045 personas que nacieron en otros países y que eligieron esta tierra para vivir. La población que proviene de Venezuela ocupa el primer lugar con el 54%. El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos contabilizó a 231.000. El 29.7% de ellos vive en Pichincha, el 29.1% en Guayas y el 9.1% en Manabí. Los colombianos ocupan el segundo lugar con 74.000. Son el 23%. La mayoría está en Guayas y Pichincha, además en zonas fronterizas. 11% en Carchi, 8.8% en Sucumbíos, 6.1% en Esmeraldas y 3% en Orellana. El director del INEC indicó que solo se contabilizó a quienes ya viven en el país y no tienen planes de viajar a corto plazo. No se contabiliza, y esas fueron las instrucciones, a personas que están en situación de movilidad. Contabilizamos a personas que residen en el país independientemente de su estatus migratorio y que se quieren quedar 6 o más meses. Los españoles están ubicados en tercer lugar, son 16.113.
Están ubicados mayoritariamente en Pichincha, Guayas, El Oro, Loja y Manabí. El Censo Nacional reporta que en el cuarto lugar están los estadounidenses con 14.424 personas. El 25% se concentra en Pichincha, el 24.8% en Azuay y el 17.7% en Guayas. Sobre ciudadanos en países en conflicto, se conoce que existen 346 ucranianos y 191 israelíes. La mayoría se concentra en Pichincha y Guayas. 2 kilómetros de camineras de la isla Santay han sido reparados por los comuneros del Área Nacional de Recreación tras varios años de abandono. Vanessa Robles se recorrió la ecoaldea, donde viven 300 personas. Desde el muelle de la Molinera en las calles Domingo Comín y El Oro, sur de Guayaquil, Nicolás y Jonathan trasladan parte de las 750 vigas de caucho que servirán para restaurar los senderos de la isla Santay. 10 minutos de trayecto en lancha y ya están en el Área Nacional de Recreación. Han vivido siempre allí, pero el deterioro de los 23 kilómetros de camineras hacen más difícil la movilización de los cerca de 300 habitantes de la ecoaldea. Muchos huecos. Ha habido accidente, incluso yo ahorita saliendo me caí, me raspé. O caminando mismo. Hay algunas que se ven que están bien, pero a lo que las aplastan se quiebran. Los comuneros se organizaron desde junio para restaurar aproximadamente 2 kilómetros de trayecto. El camino está dividido por 2 rutas. Una se dirige a la ecoaldea y la otra al Cantón Durán. Esta última vía cerrada al público desde agosto del 2018. 100 tablas lo podemos poner en 6 horas. De afuera no quieren dar la mano, uno aquí mismo tiene que tratar de ayudar lo que le pertenece, pero a la cuenta es de nosotros esta área. Cada tablón mide 2 metros de largo por 15 centímetros de ancho y fueron donados por la Corporación Sin Fines de Lucro Seginus. Los tablones fueron elaborados con caucho reciclado. 1.500 neumáticos fuera de uso que contribuyen al cuidado y preservación de la biodiversidad en este espacio. El material tiene una duración de 30 años en promedio. Esta semana terminarán la primera etapa. Los habitantes esperan recuperar este destino como alternativa para el turismo y el deporte. Isla que es hogar de 200 especies de aves, 30 especies de reptiles y anfibios y 9 tipos de manglares. Antes de terminar el año, se pretende reparar otros 2 kilómetros de sendero. Y es momento de revisar los datos de los resultados de la segunda vuelta electoral para presidente. Vamos al centro del país, en la provincia de Cotopaxi. Con el 100% escrutado, Daniel Noboa tiene el 57.61%, mientras que Luisa González el 42.39%. Esto es en la provincia de Cotopaxi. Y ahora nos vamos al sur del país. Pero antes nos vamos a Sucumbíos, también con el 100% de datos escrutados. Daniel Noboa, 40.27% y Luisa González, 59.73%. Son datos del Consejo Nacional Electoral. Y ahora sí nos vamos a Zamora Chinchipe, el sur del país. Tenemos a Daniel Noboa con el 71.79%, mientras la candidata Luisa González 28.21% con el 100% escrutado de los datos. El fenómeno del Niño está cerca. El INOCAR instaló 2 boyas oceanográficas para medirlo. Los detalles luego de la pausa. Sigan con nosotros. Esta tarde se desarrolló la audiencia de habeas corpus solicitada por Carlos Angulo, uno de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio, quien pide que lo cambien de cárcel. El director del sistema penitenciario alerta que busca reunirse con su organización delictiva. Carlos Angulo, uno de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio, compareció este martes vía telemática a la audiencia de habeas corpus. Presentó el recurso para que lo cambien de prisión. Actualmente está en la cárcel 4 de Quito, pero alega que ahí el Estado no garantiza su vida y teme ser asesinado como le ocurrió a otros 7 procesados en la misma causa. Su abogado dijo a la jueza que Angulo ha sufrido un desgaste psicológico porque cree que está en peligro y pidió su traslado a la cárcel de Cotopaxi, donde antes cumplía su condena de 4 años y medio por tráfico de armas. Como segunda opción mencionó la
cárcel de Turi, en Azuay. El director del servicio penitenciario, SNAI, alerta que el interés del detenido es juntarse con su organización delictiva. ¿Qué pide? Que lo trasladen a una cárcel que él quiere estar, que es la de Cotopaxi o es la de Turi. ¿Quiénes están allí? Los cabecillas y otros integrantes del grupo al cual pertenece él en la criminalidad. ¿A cuál pertenece? A los Lobos. En la audiencia, el SNAI se opuso al traslado y presentó informes, al igual que el procesado. La jueza al momento analiza las pruebas y dará su resolución este miércoles. Es el tercer habeas corpus que presenta el detenido. Los 2 primeros fueron rechazados, pero su defensa insiste. Según los investigadores del crimen de Fernando Villavicencio, Carlos Angulo fue quien desde la cárcel de Cotopaxi dio la orden al gatillero para asesinar al candidato presidencial. 2.000 galones de combustible y motores presuntamente robados fueron decomisados por la Armada en un operativo en la isla Puná. Trabajos de inteligencia determinan que dicho combustible podría ser vendido a narcos para el transporte de cocaína. Merlin Ochoa informa. La intervención en la isla Puná en el Golfo de Guayaquil se la realizó por aire con 2 helicópteros con francotiradores, también por agua y tierra. Los marinos interceptaron una embarcación en la que se decomisó 2.000 galones de combustible artesanal. Según los soldados, es una bomba de tiempo, pues podría ocasionar una explosión. Además, aparentemente se la comercializaba de forma ilegal en alta mar. Para la salida de actividades conexas al narcotráfico, como es el contrabando de la droga hacia países de Centroamérica. 150 militares llegaron a la isla. En el operativo, además, se usaron 11 lanchas de guardacostas y de la infantería. Trabajos de inteligencia militar y denuncias de la población determinaron que algunos dueños de las embarcaciones sacan permisos para turismo, pero en realidad se dedican a actividades ilegales, pues la isla Puná está estratégicamente ubicada. Es parte de la ruta usada por los cárteles mexicanos a lo largo del Océano Pacífico. Los uniformados también decomisaron motores sin documentos e ingresaron a una casa donde presuntamente los desarmaban. A media hora del lugar, los marinos, luego de un cruce de balas, capturaron a 8 personas con municiones y chalecos, quienes presuntamente botaron al agua las armas de fuego. Y ahora se investiga si son los que operan en la isla Puná. 2 boyas oceanográficas ya fueron colocadas para medir las condiciones del fenómeno del Niño en Ecuador. Uno de los dispositivos se instaló en las Islas Galápagos. Predicciones climatológicas prevén lluvias de variada intensidad en la costa, como informa Bessie Granja. Así, técnicos del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada colocaron esta boya en las Islas Galápagos. El dispositivo cuenta con sensores que miden salinidad, temperatura, oxígeno, clorofila, nitrato y nitrito en el fondo del mar. Así, las autoridades marítimas monitorean cómo avanza el fenómeno del Niño en el país para prevenir sus efectos. Lo que tiene generalmente los investigadores son imágenes satelitales, pero las imágenes satelitales solamente nos entregan la información superficial del mar. Estas boyas nos permiten tener un monitoreo de 24 horas del día, los 7 días de la semana, de toda la columna de agua. El director del Instituto Oceanográfico señala que la boya fue colocada a 55 millas náuticas al oeste de la isla Fernandina, en el archipiélago, sumergida a 2.000 metros de profundidad. Una segunda se instaló a 120 millas al oeste de Santa Elena. Nos mantenemos en las mismas condiciones que nos encontrábamos el 18 de septiembre, con anomalías alrededor de 2.6 grados, es decir, estamos con temperaturas sobre lo normal. Esto nos lleva a pensar que vamos a tener el Niño de un evento del Niño moderado. Según la autoridad, actualmente la temperatura superficial del mar es de 23.1 grados centígrados. Estos parámetros coinciden con las proyecciones climáticas del INAMI, que pronostica lluvias con tormentas eléctricas en el litoral, Pichincha y Amazonía. Presidencia. La transición empieza.
La victoria de Daniel Noboa ha generado discursos conciliadores de los alcaldes y prefectos, incluso los más afines a la revolución ciudadana. Piden trabajar juntos en temas urgentes como la inseguridad y también el fenómeno del niño. Luisa María Heredia con el informe. Aquiles Álvarez pasó de la crítica por lo que llamó un boicot a las fiestas octubrinas al llamado a la unión. Te deseamos éxito por el bien de los ecuatorianos, por supuesto. Cuentas con nosotros, Daniel. Nadie, absolutamente nadie se beneficia con disputas que no resuelven los problemas que diariamente vivimos. Fue en este video de felicitación a Daniel Noboa, ganador de la segunda vuelta, que la actitud cambió. En busca de gobernabilidad, según afirmó el alcalde de Guayaquil. Y es que con ayuda del gobierno central, el municipio quiere trabajar un plan retorno para extranjeros en condiciones de vulnerabilidad. También en un proyecto para la paz y convivencia ciudadana contra la inseguridad, que además de programas sociales, contempla el posible traslado de la penitenciaría del litoral. Otro que cambió de discurso fue Pavel Muñoz, alcalde de Quito, quien apareció en más de una actividad proselitista junto a Luisa González. En varias intervenciones públicas criticó al presidente electo. Ahora en su cuenta de X hizo público que lo llamó por teléfono. Como alcalde de Quito le propuse que trabajemos coordinadamente y con objetivos comunes por el bien del país y la capital de la República, contó. El alcalde de Nabón en Azuay, Patricio Maldonado, quien preside la Asociación de Municipalidades del Ecuador, dice que todos los alcaldes esperan lo mismo: trabajo en conjunto y apoyo para combatir a la inseguridad y mitigar los posibles efectos del niño. Hemos podido tener algún acercamiento con el señor presidente de la República electo, de donde le hemos manifestado cuáles son las prioridades y las necesidades urgentes, emergentes. No queremos nosotros como municipios endosarle la responsabilidad al gobierno central, pero tampoco queremos que el gobierno central nos endose la responsabilidad del manejo de seguridad, del manejo del fenómeno del niño, queremos generar esta unidad para en conjunto dar respuesta. En la misma línea se han pronunciado también el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Clemente Bravo, prefecto del Oro, incluso asistió a la casa de Daniel Noboa el domingo. Es que todos los gobiernos tenemos que sumarnos en el tema de cómo enfrentar la inseguridad que vive el país. De acuerdo con Bravo, en todos los gobiernos autónomos descentralizados del país hay una gran expectativa por los constantes atrasos y hasta las posibles reducciones de sus asignaciones, lo que afecta a sus partidas. El gobierno de Daniel Noboa no requiere de la intervención de la Asamblea Nacional para ejecutar los programas que ofreció al país durante la campaña electoral. Serán las decisiones del propio jefe de Estado y de la eficiencia de su equipo lo que determinen el éxito de su gestión. Lenin Artieda con el análisis. Al corto gobierno de Daniel Noboa, con una asamblea donde no tendrá mayoría, solo le queda un camino, el de la ejecución, rápida, a la vena, en consonancia con las expectativas, con las necesidades de la población. En ese sentido, el presidente de la República propuso para atender la crisis de inseguridad el Plan Fénix, que tiene como eje la creación de una central de inteligencia, pero que además refiere a la dotación del equipamiento adecuado a las fuerzas del orden para que combatan al narcoterrorismo. Todo eso depende únicamente de su voluntad, de las decisiones que tome. La política pública de seguridad interna, de fortalecer a la policía, de fortalecer todo el sistema penitenciario, no requiere de la legislatura. Ahora, en el caso de la seguridad interna, tal vez, y este sería un gran ejemplo y una gran postura que pudiese tener el presidente electo, de poder coordinar acciones, pero con la función judicial, es decir, con quienes van a juzgar y sancionar a todas estas personas que están delinquiendo. En materia social, Noboa propuso al país la implementación de un programa de acompañamiento humano que, entre otras cosas, supone la entrega de un bono de alimentación de $60 a mujeres embarazadas, desayuno y almuerzo escolar para niños, preparación financiera a los estudiantes de colegios, centros de desarrollo de carrera para los estudiantes universitarios y asistencia para que consigan empleo. Y en su ejecutoria, la función legislativa, una vez más, no tiene ninguna injerencia. El Ejecutivo tiene plena capacidad para poder establecer la política pública de salud, la política pública de educación, establecer, por ejemplo, él ha señalado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. El Ecuador es un estado presidencialista y a criterio de muchos, la Constitución de Montecristi lo volvió hiperpresidencialista. Es decir, el Ejecutivo tiene todas las herramientas para el desarrollo y ejecución de sus promesas. Resta ver si las utiliza o no adecuadamente.
La Sierra fue el bastión de la Revolución Ciudadana en sus inicios y la que más votos aportaba en sus victorias. Hoy, esa región ha dado la espalda al correísmo, que no pudo ganar en ninguna de las 10 provincias en los últimos comicios. Diego Puente con el mapa político. Daniel Noboa Asín, presidente electo, ganó con el 51.8% de los votos a escala nacional, pero en la Sierra ganó en las 10 provincias y el apoyo de los votantes llegó al 61.6% en promedio frente al 38.3% de Luisa González. Noboa consolidó su triunfo sobre todo en el centro. La mayor diferencia electoral, con el 74.5% de votos a su favor, la consiguió en Tungurahua, una provincia caracterizada por su industria y comercio. El voto también le fue favorable en Cotopaxi, de donde es el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, además de Chimborazo y Bolívar, con gran presencia de comunidades indígenas y que fueron protagonistas en los 2 últimos paros nacionales. El apoyo de la Sierra ha cambiado. En el inicio daba sus votos al correísmo. Por ejemplo, en la segunda vuelta del 2006, el padre de Daniel, Álvaro Noboa, perdió ante Rafael Correa, que obtuvo el 56%. El empresario tenía mayoría en 3 provincias de la costa, mientras que el líder de la Revolución Ciudadana ganó en el resto. Fue la Sierra la que lo apoyó con el 67% de sus votos. Con cada elección se observaba un mayor desgaste de la Revolución Ciudadana. Desde el 2009 no gana en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. En la segunda vuelta del 2017, el desencanto y alejamiento de la Sierra con el correísmo fue mayor. Guillermo Lasso ganó en 7 provincias y Lenín Moreno en 3. En promedio, el correísmo bajó su apoyo al 45.25%. La peor votación para la Revolución Ciudadana en esta región fue en el 2021, cuando Andrés Arauz apenas alcanzó el 36% de los votos. Ahora, en el ámbito económico, tras los resultados de la segunda vuelta, el riesgo país cayó 91 puntos, mientras que los bonos de deuda registraron un ligero incremento. ¿Qué significa eso para nuestra economía? Más detalles con Adriana Bermejo. Tras el triunfo de Daniel Noboa, el riesgo país registró una caída de 91 puntos y se ubicó en 1.748. Los analistas económicos señalan que la reducción no es significativa si se toma en cuenta que el riesgo país cayó 345 puntos en abril del 2021, cuando ganó Guillermo Lasso, y disminuyó de 1.169 a 824 puntos. La cifra se mantuvo por debajo de los 1.000 puntos hasta junio del 2022, cuando ocurrió el paro indígena y social de 18 días y el riesgo país se elevó a 1.210 puntos. Desde entonces, los picos más altos fueron 1.600 puntos el 17 de julio del 2022, 1.940 puntos el 13 de octubre del mismo año y 2.033 en agosto del 2023. El riesgo país es un indicador que incide en la confianza de los inversionistas extranjeros y determina la posibilidad de que un país cumpla o no con sus obligaciones financieras, como la deuda externa, tomando en cuenta factores sociales y políticos. Un presidente que va a estar en campaña en los próximos 3-4 meses. Cuando usted está en campaña no puede tomar decisiones difíciles que pueden ser antipopulares. Entonces el mercado está viendo que en estos siguientes 18 meses realmente no se van a topar temas estructurales. La victoria de Noboa no solo ha modificado el riesgo país, también ha trascendido en el precio de los bonos de deuda con vencimiento en el 2035, que se incrementaron hasta en 3 centavos. Los bonos se emiten para lograr financiamiento cuando un país necesita dinero. Puede generar buenas señales para seguir consiguiendo financiamiento. Y de hecho vamos a necesitar financiamiento para la reforma presupuestaria de 2024. El riesgo país también tiene directa relación con tasas de interés más altas y se piden préstamos en el exterior. El Consejo Nacional Electoral declarará terminado de forma unilateral el contrato que falló durante la primera vuelta para el voto telemático en el exterior. El organismo intentará cobrar las garantías contempladas en el documento firmado con Antroproyectos. Francisco Garcés con el tema. El Consejo Nacional Electoral intentará cobrar las garantías del fallido contrato de voto telemático para la primera vuelta electoral. Fue firmado con la empresa Antroproyectos por $850,000 y tiene 2 garantías. Una por el adecuado uso del anticipo por $378,000 y la de fiel cumplimiento por otros $400,000. El CNE había entregado el anticipo de $350,000 a Antroproyectos, que debía encargarse del soporte para el voto de más de 400,000 ecuatorianos en 101 zonas electorales en el exterior y el funcionamiento del sistema de voto telemático.
Pero el proceso fracasó. Un porcentaje de votos fue vulnerado y en varias partes del mundo los ecuatorianos no pudieron sufragar. Esas elecciones en el exterior fueron anuladas y por eso se repitieron, pero de forma presencial el domingo. Solo cuando concluya el proceso administrativo se podrá declarar contratista incumplida a Antroproyectos y se hará el reclamo de las garantías. Y no solo eso, ahora se investigan posibles irregularidades en la contratación. Una que llamó la atención es que Diego Castillo Aucancela es accionista de la empresa Castle Cloud. Esa firma y Antroproyectos fueron invitados para que emitan proformas con las que se hizo el presupuesto referencial del contrato. Luego el CNE escogió a Antroproyectos para que se encargue del voto telemático y Castillo Aucancela apareció también en esa empresa como coordinador del proyecto. Pese a los problemas, en el CNE se analizará si el voto telemático podrá emplearse en otras elecciones. Los estudiantes que rindieron el examen de admisión a una universidad pública pueden consultar su puntaje y también si accedieron a un cupo en el portal habilitado por la Cenecit. Este fin de semana la plataforma estará habilitada como parte de la segunda etapa de postulación. Este sábado 14 de octubre se habilitó el portal de la Secretaría de Educación Superior para conocer los resultados del examen de admisión a una universidad pública. El sitio web es registrounicoedusub.gov.es. Los estudiantes verificaron el puntaje obtenido y si fueron aceptados en la carrera y universidad que querían. Gabriel sumó 989 puntos sobre 1000 y por eso fue admitido en la carrera de medicina de la Universidad Central. Es una carrera que yo siempre he querido seguir y la verdad me emocioné mucho y estaba con mi papá, no estaba lamentablemente con toda mi familia, solo con mi papá. Y festejé con él. Yamile, mientras tanto, logró un cupo para la carrera de Derecho también en esa universidad tras lograr 1000 puntos. Dice que prepararse en un preuniversitario fue clave. Métele muchas ganas, mucho empeño, o sea, dedicarse a estudiar. La plataforma se cerró el domingo en algunas universidades públicas y volverá a abrirse este fin de semana con los cupos aún disponibles. Según el gobierno, en este proceso son más de 145,000 en 55 instituciones de educación superior. Para los estudiantes que aceptaron el cupo, el siguiente paso es matricularse. Deben estar pendientes de las fechas establecidas por cada universidad pública. Más de 200 operadores turísticos internacionales se reúnen en Cuenca. Una delegación de 20 centros turísticos, hoteles y haciendas también buscan que agentes de viaje los incluyan en sus paquetes para visitantes de otros países. Se trata del evento Remote Latin American Immersion 2023, en el que este año la ciudad de Cuenca es la sede. Se han reunido más de 200 operadores turísticos y agentes de viaje de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. El objetivo, ofertar destinos y servicios para que estos agentes los incluyan en sus paquetes para viajeros internacionales. Ecuador ofrece 20 opciones de las 4 regiones del país. 2 centros de turismo comunitarios en la Amazonía. Tenemos una embarcación en Manta que recorre toda la costa ecuatoriana, hoteles en Galápagos como Glamping, cruceros como Ecoventura. Tenemos algunas haciendas de la sierra ecuatoriana. Entonces, creo que la oferta que está presentando Ecuador es bastante diversa. Por la cantidad de asistentes, las rondas de negocio duran 15 minutos para abarcar el mayor abanico de ofertas. Yo diseño paquetes personalizados, entonces lo que vengo aquí a conocer los productos que tiene Ecuador, Argentina y los destinos de América Latina para poder ofrecer a mis clientes en Brasil. Fue la misma delegación de este programa internacional la que determinó qué servicios turísticos participarían, tomando en cuenta que sean sostenibles y no sean parte de la ruta de los viajeros. Son personas especializadas en Latinoamérica, entonces van a vender Ecuador además de lo que es más común internacionalmente, pero sí hablar de todas las regiones, de la costa, de la Amazonía, de Galápagos. Los agentes de viaje además están recorriendo el país para conocer más sitios que puedan incluir en su propuesta internacional. Han hecho cabalgatas y caminatas ecuestres, visitas a museos y recorridos por la ciudad de Cuenca. Los turistas estadounidenses siguen siendo los extranjeros que más llegan a...
En algunas provincias continúa el proceso de escrutinio luego de las elecciones de segunda vuelta presidencial de este domingo 15 de octubre. ¿Qué pasa en Bolívar? Escrutado ya el 100% de votos, Daniel Noboa lleva la delantera con el 63.71%, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana obtuvo el 36.29%. Reitero, escrutado el 100% de papeletas en Bolívar. ¿Qué pasa en el centro del país? En Santo Domingo de los Áchilas, ahí también es escrutado el 100% de votos, pero ahí salió primero en los resultados Luisa González con más del 50% y Daniel Noboa por un margen muy pequeño con el 49.19%. Esto es escrutado el 100% de votos para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar. El Festival de Fotografía F+1 es una exposición que conmemora al gramático español Antonio de Nebrija. Además, presentaciones de la orquesta musical forman parte de la agenda cultural de Cuenca y Guayaquil. Vanessa Robles con los detalles. Con una danza de la Escuela Afro de Cuenca, se inauguró oficialmente la segunda edición del Festival Nacional de Fotografía, F+1. Cimarrona, soy negra porque el sol me miró, del artista Joyce Alarcón, recrea en 30 imágenes el trabajo capturado durante 5 años por la quiteña. Esta es la temática central del evento que destaca la riqueza cultural y biodiversidad de la selva amazónica y los Andes, resaltando discursos antirracistas mediante imágenes. Fotógrafos de Guatemala y Perú también dictarán talleres como parte de las actividades. La entrada a la Galería Informal Espacio de Arte en el centro de Cuenca es gratuita y estará disponible hasta el 24 de octubre. El orgullo de ser gramático es la exposición artística itinerante que llegó a Guayaquil en homenaje a Antonio de Nebrija, quien falleció en 1522. La muestra, organizada por la universidad que lleva su nombre, relata las facetas del español y su relación con las lenguas amerindias. Es considerado como el humanista que trajo la modernidad al idioma castellano. Va a estar en Bogotá, en Colombia, va a estar también en Lima, Perú. En un recorrido por 40 minutos en el MAC, se recrean los aportes del también poeta e historiador. Estará abierta al público hasta el 27 de octubre con entrada gratuita. Al ritmo del güiro, clarinetes, trompetas, saxofón. Durante 1 hora, 33 músicos de Quito, Riobamba, Guaranda, Tosagua, Chone y Guayaquil deleitaron a los más de 300 asistentes del Teatro José de la Cuadra en la Plaza Colón. 15 canciones tropicales formaron parte del repertorio instrumental. Este es el concierto gratuito número 30 de los 50 agendados que se brindarán en la ciudad hasta finales de octubre.